Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre algunas ideas para crear tu primera aplicación. Si estás en el camino de aprender un nuevo lenguaje de programación, algún nuevo framework o simplemente tienes ganas de aprender a programar, lo más seguro es que te preguntes qué tipo de aplicación puedes hacer como principiante y de ahí ir midiendo tu progreso para ir haciendo aplicaciones cada vez más avanzadas. En este video les voy a platicar sobre algunas de las ideas con las que pueden empezar a crear aplicaciones, desde algunas sencillas hasta unas más complejas, y les voy a explicar cuál es la complejidad o cómo deberían hacer estas aplicaciones, para que tengan un desafío adicional. La primera aplicación que tiene que ver con una aplicación para seguir el progreso de tu peso. Esta aplicación de seguimiento de tu peso, de tu masa corporal, lo que debe hacer es que le permite al usuario ingresar el peso, que pueda registrar el día en el que se ingresó ese peso, y de alguna u otra forma lo puedes representar de forma visual, ya sea a través de una gráfica, a través de una tabla, a través de una lista. El chiste es que puedas aprender a utilizar almacenamiento, ya sea local o en la nube, que puedas utilizar alguna librería de gráficos, que puedas, por ejemplo, validar datos, en este caso numéricos, y un poco de fechas. La siguiente aplicación tiene que ver con la calculadora. Sin embargo, la calculadora que todos conocemos es muy sencilla. ¿Por qué me refiero que es muy sencilla? Porque lo que hace es tú ingresas un número, ingresas un operador y luego otro número y después el signo de igual para poder obtener el resultado. Ese, es una calculadora demasiado sencilla. Sin embargo, lo que yo quiero es que hagas una calculadora que te evalúe una expresión. ¿A qué me refiero con una expresión? Que tú en tu aplicación de calculadora puedes ingresar como 2 más 3 por 5, todo eso entre paréntesis por 10, por decir algún ejemplo, y que esta expresión la pueda evaluar tu calculadora y darte el resultado correctamente. Aquí verás que la dificultad no tiene que ver solamente con el ingresar datos y hacer las operaciones, sino que tienes que segmentar, por ejemplo, a través de una pila, cada uno de los valores y operadores y signos para que puedas aplicar las leyes de la precedencia o de cuál operador tiene más valor al momento de evaluar una expresión. De esta forma, vas a poder obtener una aplicación mucho más compleja que la calculadora tradicional. La siguiente aplicación tiene que ver con una base de datos de libros o de películas. Esta aplicación lo que debe hacer es poder organizar de forma ordenada una base de datos sencilla. Esto lo puedes hacer a través igual de almacenamiento local. Hay muchos, sobre todo en Android y iOS, tienen este pequeño fragmento de SQL en donde tú puedes hacer consultas y crear tus pequeñas bases, o lo puedes hacer directamente en la nube. Lo que es interesante aquí es que puedes guardar no solo información como texto, sino que también puedes guardar imágenes y que puedas hacer consultas a través de un pequeño buscador, que puedas categorizar los libros de acuerdo, por ejemplo, género, y que puedas de ahí presentarlos y puedes seguir almacenando en esa pequeña base de datos los libros o películas que tú vayas viendo. La siguiente aplicación es una aplicación de recetas. Aquí, podría verse igual que la aplicación de libros. Sin embargo, lo que quisiera es que añadas el tema de la voz. Con la voz, ya muchos sistemas operativos tienen las APIs para que puedan dictar texto. Entonces, lo interesante aquí sería que tú crearas tu aplicación, crearas las recetas y que pusieras un narrador o un asistente que te vaya narrando cómo debes ir preparando esa receta de cocina, para que sin tener que estar leyendo directamente tu celular o tu tablet, pueda tu aplicación ir dictándote las instrucciones. La siguiente aplicación sería una aplicación para gestionar tus gastos. El tema de gestionar tus gastos tiene que ver mucho con, por ejemplo, cantidades, con presupuestos, con alertas. Entonces, lo ideal sería que tú pudieras tener una aplicación en donde puedas tener alertas de decir cuánto tienes que gastar al mes, y a partir de ahí te debe de estar mandando notificaciones, ya sea a lo mejor una notificación, un correo, etcétera, de tal forma que
aquí puedas poner en práctica las notificaciones push o las push notifications. Y a partir de ahí, obviamente, tienes que combinar, por ejemplo, lo que vimos con el app que te da seguimiento de tu peso, que son gráficas, que son resúmenes, que son, por ejemplo, un poco más de estadísticas sobre cuánto necesitas gastar o, de acuerdo a tu presupuesto, cuánto te hace falta de gastar para que puedas mantenerte en una línea base. La siguiente aplicación es un poco más compleja, pero se trata de un chat. Un chat es una aplicación básica que cualquier programador debería saber cómo funciona, porque no todo es HTTP o sockets tradicionales. Entonces, el chiste de esta aplicación pues, es que tú puedas crear o abrir un chat entre dos navegadores o dos dispositivos, de tal forma que los mensajes que tú envíes de parte de un cliente lleguen en el otro cliente de forma automática. La aplicación de notas es también una de las más sencillas que puedes hacer cuando inicias la programación. Sin embargo, aquí lo voy a cambiar un poco. ¿Cuál es el tema de las notas o cómo lo podemos hacer más difícil? Lo podemos hacer más difícil haciendo que las notas tengan texto enriquecido y, por ejemplo, si tú escribes un número telefónico te lo pueda detectar, o que pueda detectar ciertos patrones y a partir de ahí tengas acciones adicionales. Muchas apps de notas actualmente, por ejemplo, si pones una URL, te lo detecta y te lo subraya para que tú puedas darle clic y te lleve a ese vínculo o el teléfono o direcciones, etc. Entonces, tratar de replicar ese formato para que pueda detectar no solamente eso, sino algunos otros patrones que se le hagan más fácil al usuario para poder manejar. La siguiente aplicación es una aplicación de Pomodoro. Esta técnica de Pomodoro tiene que ver con tiempos y con alarmas. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando, este método de Pomodoro lo que te permite hacer es que trabajes por intervalos de tiempo y entre esos intervalos de tiempo de trabajo tomes un descanso. Eso, de acuerdo a esta técnica, incrementa tu productividad. Esta aplicación lo que debería hacer es poder gestionar esos tiempos, que tú los puedes configurar y que te suene una alarma cuando tengas que dejar de trabajar y cuando tengas que empezar a hacerlo de nuevo. De esta forma también te debería ofrecer estadísticas o alguna acción adicional para que pueda ir rastreando qué tantas veces cumpliste con esos objetivos y qué tantas veces no. Una aplicación para poder poner a prueba el tema de gráficos sería un generador de memes. Un generador de memes hoy en día es algo muy básico de hacer porque solo consiste en agarrar una imagen, en transformarla a un mapa de bits que puedas editar en forma de programación y al final incrustarle texto que al final también es un mapa de bits. Entonces, un generador de memes es una buena idea si lo que quieres es empezar a trabajar con gráficos y no tienes alguna buena idea para poder empezar a hacer ejemplos. Un juego de el gato o el tic-tac-toe es también una muy buena opción. Aquí lo que, por ejemplo, podríamos hacer es que, adicional a que es más fácil hacer una aplicación de gatito o de tic-tac-toe porque solo tienes que dibujar líneas y círculos. Aquí lo que podríamos hacer es tratar de que, digamos, tenga animación. Es decir, cuando tú escribes o cuando tú posicionas el mouse, el dedo sobre la casilla, que se dibuje progresivamente la marca, ya sea el circulito o la X, y que de la misma forma la computadora haga lo mismo y que haya más animaciones o más sonido. De tal forma que no sea la típica aplicación de tic-tac-toe en la que todo es estático y solo cambias los gráficos conforme reaccionan tanto el jugador como la computadora en el juego, sino que ya le agregas un poco de más animación y sonido. Una aplicación mucho más compleja sería hacer un engine de un blog, así como tipo WordPress, en la cual tú puedas crear, digamos, entradas, las puedas publicar, puedas editarlas y estas entradas a su vez las puedas visualizar en una página principal. Esto con la finalidad de que puedas manejar bases de datos, que puedas separar clases y que puedas hacer código que pueda ser extendido a más funcionalidades. Cuando tú creas un engine de un blog, tienes la capacidad de, por ejemplo, ya postear un servicio así y que los usuarios puedan empezar a crear contenido sin la necesidad de que tú intervengas en dicha creación de contenido dinámico. El siguiente es
cómo hacer una aplicación pero de comentarios. De la misma forma que tenemos el de blog, imagínate que quieres hacer un sistema de comentarios en la cual aquí la dificultad no es solamente publicar el comentario, sino que la dificultad es qué pasa si yo le quiero dar responder a un comentario. Tengo que ver la lógica en la que ese comentario aparezca debajo del comentario principal. ¿Y qué pasa si a ese primer comentario alguien más le comenta? De tal forma que, digamos, tengas una estructura en la que puedas enlazar la información que va subiendo el usuario a un sitio, porque a diferencia, por ejemplo, de la aplicación de películas o de libros, aquí no vamos a necesitar una base de datos estructurada, sino aquí vamos a utilizar una que sea no estructurada. Entonces es una muy buena idea si lo que quieres es aprender a utilizar bases de datos no estructuradas para tener contenido masivo que no necesariamente está relacionado entre sí. Y la última aplicación sería, por ejemplo, una aplicación del clima. Aquí lo interesante es empezar a utilizar APIs. ¿A qué me refiero con APIs? Por ejemplo, puede ser una aplicación del clima que use una API de un servicio externo, ya sea gratuito o de paga, para que tú puedas consumir esa API y puedas hacer una interfaz, puedas ayudarle al usuario a seleccionar una ciudad y ver el clima de esa ciudad y adicional a más detalles en torno a los pronósticos del clima. Esto también sirve, por ejemplo, para las típicas aplicaciones de que quieres sacar los stocks, cómo graficas, cómo ves las tendencias, cómo ves los cambios basados en el consumo de alguna API. Y bueno, esas son algunas de las ideas que les quería compartir porque me parece interesante que pues muchos programadores que van iniciando en su carrera de programación o de un lenguaje específico muchas veces no saben cómo comenzar o qué tipo de ejemplos pueden empezar a hacer para ir practicando su método de programación. Estas ideas tienen la finalidad de que puedas ponerle la dificultad que tú quieras o la que tú sientas que puede ser un reto para ti y a partir de ahí ir a la siguiente idea o con la misma idea tratar de hacerlo mucho más complejo. Espero les haya gustado este tutorial, no olviden dejarme sus comentarios si les gustaron las ideas, si tienen alguna otra idea de aplicación me gustaría que también me la dejaran, ya sea en mis redes sociales o aquí en el canal. Si les gustó este video regalen un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.